La oposición al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y gran parte de la comunidad internacional tienen como objetivo un cambio de gobierno en ese país. Pero la presión interna, las sanciones económicas impuestas por Washington, todavía no han provocado un punto de quiebre en las Fuerzas Armadas bolivarianas. Y la pregunta que muchos se hacen, ¿cómo se vería una intervención militar en ese país? Lo vamos a analizar. Y está con nosotros Frank Mora, director del Centro para América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida desde Miami. Frank, qué gusto saludarte. Es la pregunta que muchos se hacen, a la que muchos apuestan también, y otra que otro gran sector quiere evitar a toda costa, una intervención armada en Venezuela. ¿Es posible hablar a estas alturas del partido en pleno siglo XXI de una solución al conflicto, una solución armada? Siempre existe esa posibilidad, Mario, pero esa posibilidad o las consecuencias de una intervención militar, si es una intervención convencional, una invasión o una operación quirúrgica contra centros militares y capacidades militares, tienen consecuencias. Una de las consecuencias que uno se tiene que preocupar y tener en consideración es que un ataque, una invasión o una operación quirúrgica va a producir el desintegre o se va a desintegrar las Fuerzas Armadas venezolanas. Su capacidad para responder realmente sería degradada o destruida, y eso crearía un vacío de seguridad, un vacío de inseguridad en Venezuela, donde ningún actor del Estado podría mantener el orden. Y no olviden que en Venezuela hay aproximadamente, si no más de 100.000 milicias paramilitares, le dicen colectivos, que están bien armados y que tienen la capacidad de reprimir al pueblo, están en actividades criminales. Y la pregunta que uno tiene que hacer es ¿quién va a mantener la seguridad, el orden y la estabilidad en un país donde hay el gobierno acá de Maduro desaparece y lo reemplaza un gobierno de transición? Y en ese caso yo creo que el único país que podría mantener la seguridad por un tiempo sería Estados Unidos. Y realmente yo no creo que Estados Unidos tiene el interés y con todas las otras preocupaciones geopolíticas estaría interesado en ocupar y mantener el orden en un país, aunque sea una semana o meses. Esas podrían ser las consecuencias de una intervención militar en Venezuela. Bueno, además del apoyo militar que mantiene el régimen de Maduro, hay un apoyo también popular, aunque cada vez más disminuido, pero eso también provocaría una fractura en la sociedad venezolana. Bueno, ya la fractura existe y uno estima que el apoyo que tiene el gobierno, el régimen de Maduro es entre un 10 y el máximo 20%. Realmente hay un gran apoyo para el gobierno interino de Guaidó, el expresidente de la Asamblea Nacional. Pero indiscutiblemente el actor fundamental es que las Fuerzas Armadas siguen apoyando al régimen de Maduro, a pesar de algunas fracturas que existen y fisuras que existen dentro de la institución, y a pesar de la crisis humanitaria y de todas las presiones, ellos se mantienen todavía apoyando al régimen, y es lo que está sosteniendo el régimen en este momento. El plan, yo creo que el objetivo de la comunidad internacional y del gobierno interino de Juan Guaidó era crear una quiebra en las Fuerzas Armadas para que ellos reaccionaran y retiraran su apoyo al régimen de Maduro. Eso no ha ocurrido, y es por eso que ahora la gente, tratando de buscar una manera de salir de la crisis, están hablando de intervención militar. O sea, era apostar a un golpe de Estado. O un golpe de Estado, simplemente decirle a Nicolás Maduro que ya no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y reconocer a Guaidó como el gobierno legítimo. Por ahora eso no se ve, no hemos visto deserciones de comandos o de generales importantes que tienen comando de tropas. Sí han habido deserciones en algunos aspectos, pero todavía no en los niveles necesarios. Y hasta el momento, la Fuerza Armada, como dije anteriormente, se mantiene apoyando a Nicolás Maduro. Son entonces pocas las alternativas que quedan. La vía democrática parece agotada
el diálogo parece también que no prospera. ¿Cuáles serían? Yo trato de recordar alguna intervención armada del siglo XX y no veo ninguna experiencia positiva en ninguna de ellas, prácticamente. No sé si coincides, Frank. Yo coincido completamente, Mario. La verdad que si uno ve todas las intervenciones, por lo menos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ninguna termina muy bien, todas terminan en un cierto nivel de ocupación. Está el ejemplo de Libia, por ejemplo, que creó un vacío de seguridad. No estoy diciendo de que Libia o que Venezuela es Libia, pero uno tiene que considerar las consecuencias que puede tener una intervención militar, no solo para el país, sino para el gobierno o los países que están interviniendo. Y por lo menos la experiencia en todas las intervenciones militares, hasta las quirúrgicas, siempre tienen hasta cierto punto un elemento de ocupación. Eso depende de muchas cosas, pero existe esa posibilidad. Y yo realmente no creo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen el interés, con todos los otros escenarios de conflicto que hay en el mundo, en intervenir y quizás tener que ocupar Venezuela hasta que se puede restaurar el orden en ese país. Bien, pues compleja la situación, Frank. Frank Mora, director del Centro para América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida desde Miami. Siempre un gusto conversar contigo. Gracias, Frank. Hasta pronto. Gracias. Cuando regresemos aquí a CNN.